I believe he said because I said I was gonna knock him out. Yeah, that's my prediction. You get me? We're fighters. This is what we do. Let's not act like little girls and be like, he offended me. I think I'm gonna hurt him. I don't see myself not hurting him. It's gonna be a clash. I got everything to fire back too. Pues el Rayo Valenzuela no se quedó callado con todo lo que ha estado saliendo en las redes sociales, con todo lo que ha dicho el Pitbull Cruz. Rayo Valenzuela responde por fin a Isaac el Pitbull Cruz. El canal de YouTube Little Giant Boxing hace un par de días sacó una entrevista con el Rayo Valenzuela. La entrevista es corta, dura apenas 3 minutos, pero es muy directa. Le preguntaron al Rayo Valenzuela sobre Pitbull Cruz y por qué él cree que no le dio la mano. El Rayo respondió que el Pitbull Cruz no le dio la mano porque el Pitbull estaba enojado, ya que el Rayo dijo que lo iba a noquear. Y que sí era verdad, que sí lo va a noquear. El Rayo dijo que esto es boxeo y que no son niñas. No solamente el Rayo Valenzuela dijo que iba a noquear a Isaac el Pitbull Cruz, sino también dijo que lo iba a lastimar. I believe he said because I said I was gonna knock him out. Yeah, that's my prediction. You get me? We're fighters. This is what we do. Let's not act like little girls and be like, he offended me. I think I'm gonna hurt him. I don't see myself not hurting him. It's gonna be a clash. I got everything to fire back too. Y por si fuera poco, dijo que Julio César Chávez lo estaba apoyando en esta pelea porque también es de Sinaloa y que se siente muy orgulloso de que una leyenda como Julio César Chávez, el César del boxeo, esté apoyando al Rayo Valenzuela. Julio César Chávez cree que el Rayo Valenzuela sí puede dar la gran sorpresa. ¿Qué opinan? Palabras duras y directas. El Rayo Valenzuela dice que va a lastimar al perro chulo y que Julio César Chávez, el César del boxeo, lo respalda. El link a la entrevista te lo voy a dejar en el primer comentario fijo. El canal se llama Little Giant Boxing y es uno de mis canales favoritos de YouTube y lo recomiendo. Siempre sacan muy buenas entrevistas. Mi opinión es que el Rayo Valenzuela simplemente está en su postura. Obvio que no va a llegar como una oveja al matadero. El Rayo dice que va a ser una pelea dinámica desde el primer round y promete dar una pelea emocionante. Peleas emocionantes es lo que queremos ver a final de cuentas. Dice el Rayo que tiene a uno de los mejores entrenadores en su esquina, a Robert García, y que Rayo es más rápido que Pitbull Cruz y que su velocidad será un factor determinante. Rayo Valenzuela quiere hacer lo imposible este 3 de agosto y estamos a pocos días. Esta pelea está más que caliente y estamos listos para ver la mejor versión tanto de Pitbull Cruz como del Rayo Valenzuela. Con respecto a lo de Chávez, la verdad, a mí en lo particular no me sorprende, ya que es bien sabido que Pitbull Cruz no le cae bien a Chávez desde que Chávez fue a desearle suerte antes de la pelea de Pitbull contra Rolly Romero y el Pitbull Cruz le respondió un poco grosero, le dijo que la suerte era para... ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Ya estamos listos? Ya listos. Gracias, muchas gracias. Dirían por ahí en México, suerte para los pendejos que no se preparan. ¿No? Está buena la frase. Otro check. Sí, que la suerte era para conejos y que él no necesitaba de la suerte porque estaba muy bien preparado, a lo que el César del boxeo se quedó todo sacado de onda y no supo qué decir en el momento. Desde ese día el Pitbull Cruz no es santo de la devoción del César del boxeo. Creo que lo único que el Pitbull Cruz necesita es un buen asesor de imagen. El Pitbull Cruz necesita a alguien que lo asesore, a alguien que le diga qué decir bajo ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Es lo único. Las grandes figuras del boxeo tienen grandes asesores de imagen y yo creo, desde mi punto de vista, que el Pitbull Cruz lo único que requiere es un buen asesor de imagen. ¿Qué opinan al respecto? Quiero leer sus comentarios. Si se dan cuenta, el Pitbull Cruz siempre se pone muy nervioso cuando ve cámaras. Cuando las cámaras están enfrente del Pitbull Cruz comete errores, pero un buen asesor de imagen le solucionaría este problema. Eso es lo único que necesita el Pitbull Cruz, alguien que le diga qué decir. El Pitbull Cruz es un hombre de acción, no es un hombre de palabras.
El Rayo Valenzuela va a sostener este 3 de agosto la pelea más importante en toda su carrera. Ha hecho un buen entrenamiento, sube de ligero a superligero y nadie, a excepción de Julio César Chávez, cree que el Rayo Valenzuela pueda ganar. De ganar el Rayo Valenzuela sería sin duda alguna la sorpresa del año. Y ya saben ustedes cómo es este deporte, totalmente impredecible y cualquier cosa puede pasar. Todo listo para Rayo contra Pitbull este 3 de agosto. ¿Qué opinas de la respuesta contundente del Rayo Valenzuela? ¿Qué opinas de que Julio César Chávez esté apoyando al Rayo y no a Pitbull? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Estaremos informando de todas las novedades con respecto a este pleito. Por su parte, Isaac el Pitbull Cruz está más que listo. Declara que le costó mucho trabajo llegar hasta donde está y que no le va a regalar el cinturón al Rayo Valenzuela. Pitbull Cruz no usa redes sociales ni le gusta la publicidad. Las pocas entrevistas que ha dado previo a la pelea se le ha visto con un semblante bastante tranquilo. Pitbull Cruz sabe que está pasando por un excelente momento a sus 26 años de edad, quizás el mejor momento de su vida. Isaac Jonathan Cruz González se ha convertido en uno de los boxeadores mexicanos predilectos de la afición. Se ha ganado su lugar en base a su trabajo duro y a su manera de ser. Lo único que quizás le haga falta al perro chulo, insisto, es tener un buen manejador de imagen. Creo que el manejo de su imagen no ha sido la adecuada. Necesita a alguien que le diga qué decir. Simplemente eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le hace falta un manejador de imagen al Pitbull Cruz o no? La cartelera va a estar muy buena. Recordemos que aparece como coestelar de la pelea entre Terence Crawford y Madrimov, donde se espera que Crawford noquea a Madrimov y después, ahora sí, a enfrentar a Boots Ennis, una pelea que ha sido muy esperada por todos los fanáticos de este hermoso deporte. Terence Crawford tiene un récord impresionante de 40 victorias, 31 de ellas por nocaut y está invicto. Nunca nadie lo ha lastimado. Este hombre tiene una efectividad noqueadora de más del 77% y es campeón de la WBA Super World Welter, campeón mundial también de la WBC Welter y campeón de la WBO en peso welter. De los mejores peleadores de todos los tiempos. Enfrente a él tiene a Israel Madrimov, campeón mundial Super Welter de la WBA, con un récord de 10 victorias, 7 knockouts y un empate. Es de Uzbekistán y llega hecho un toro. Físicamente se le ve muy musculoso a Madrimov. Veamos si tanta musculatura no le estorba para pelear contra Crawford, quien será un salón de la fama sin duda alguna. De estos dos titanes, ¿a quién le vas? ¿A Madrimov o a Crawford? Los leemos a todos. Yo le voy a Crawford y creo que noquea a Madrimov antes del round 10, pero la única opinión que importa aquí es la tuya. Casi hemos llegado al final de este video y quiero invitarlos también a que nos sigan en Facebook. Ya tenemos Richie Blog en Facebook. En la descripción y en el primer comentario les dejamos nuestros enlaces de Facebook y de Twitter para que nos sigan y hacer crecer la comunidad. Estamos compartiendo información que no compartimos en YouTube, en Facebook y en Twitter. Por eso es importante que nos sigas. Si este video te ha gustado, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales. Compártelo en tus grupos de Facebook y en tus grupos de WhatsApp. Esto nos permite llegar a nueva audiencia y seguir creciendo. Richie, mi hermano, gracias por apoyarme para que pueda estar aquí con todos ustedes en el mejor trabajo del mundo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.